Hola, Vane, ¿cómo estás? Eva, ¿cómo estás? Aquí ¿Todo muy bien, felices. vos? También todo perfecto. Bueno, excelente. Oye, amigo, pues vámonos, arranquémonos. ¿Desde dónde? ¿Dónde se quedó la pregunta? Cuéntanos. Bueno, el video anterior, que me pareció que estuvimos dando una información linda, interesante, entendible, quedó en una pregunta que vamos a retomar hoy, que era, ¿desde dónde tengo que hacer el cambio para poder conseguir resultados? O sea, para poder conseguir realidad propia. Esta realidad Exacto. que venimos, por lo menos, o sea, en realidad desde el inicio de la saga estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que vamos incorporando conceptos y temas, pero el tema de la realidad es crucial, es totalmente central, porque creo que no conozco a ninguna persona que uno le pregunte si le gustaría generar realidad propia y te diga que no. O sea, es muy raro. Puede pasar seguramente a alguien que no le interese generar lo que quiere, pero bueno, ya estaríamos entrando por ahí en un terreno patológico donde hay otras cosas que hacen que esa persona no esté interiorizada, no esté con esas ganas de poder generar lo que uno quiere. Pero sin irnos tan lejos, si esta pregunta vos la haces a un chico, el chico naturalmente te responde de una manera totalmente literal a lo que quiere llegar. Ujú, exacto. Nosotros tenemos que hacer un poco de camino sinuoso para poder esquivar algunas cosas porque si vamos desde el tema psicoanalítico, o sea, donde uno ve el psiquismo, el niño, ese niño que por ahí hoy está muy de moda en abrazar ese niño interior y demás. eh, yo diría que más que abrazarlo, hay que avanzarlo. O sea, Ándale. el niño tiene que estar recluido en un momento, tiene que estar apartado, tiene que trascenderse, porque Ujú. si no te quedas en niño y quedándose en niño, no vamos a tener muchas herramientas ni vamos a tener muchos recursos como para poder llegar a algo que supere lo imaginario. ¿Por qué? Ujú. Porque el niño es muy, muy crucial en la parte imaginativa, o sea, pero para llegar a plasmar necesita crecer. Por eso nosotros hacemos un desarrollo que es justamente a raíz de partir de una niñez, formar un psiquismo y ese psiquismo va a empezar a generar situaciones donde nosotros vamos a tener que intervenir para ver si ese psiquismo, si ese ego nos está llevando por el camino que nosotros realmente queremos ir o no. Y si la respuesta es no, vamos a entrar en un terreno donde vamos a tener que generar un vacío, vamos a tener que generar, vaciarnos de lo que estamos llenos, o sea, de la información que nos está llenando para llegar a diferentes lugares. Ujú. El De ego, esas creencias limitantes, ajá. sí, obviamente que ahí entran las creencias limitantes, van a entrar las emociones, pero no nos olvidemos que de raíz nosotros iniciamos hablando de la importancia que tiene la escucha, ¿sí? La escucha es, vayas a la civilización que vayas, vas a encontrarte con que la escucha y la palabra son las formadoras del inicio de algo. En todas civilizaciones Claro. tenés la oreja parlante y en todas civilizaciones tenés la lengua que está plasmada en una roca o está plasmada en una imagen. Siempre hay una lengua donde emanar eso a donde nosotros nos queremos dirigir, desde donde escuchar, Ujú. de dónde escuchar para entender si es eso lo que queremos hacer o si nos estamos desviando. Eso no hay forma de poder corregirlo
que no sea por medio de la escucha, esa escucha claro. oculta que hablamos desde entrada. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso creo que Sí. está claro, pero a partir de ahí es donde vamos a poder generar esta respuesta o este camino a la respuesta de qué corregir para generar esta realidad propia. Eh, Generar esta realidad propia nos incumbe porque tiene directamente que ver con la divinidad en nosotros. Ujú. Que nosotros llamamos divinidad, o sea, lo que históricamente se llama divinidad, es justamente esa parte que hace que podamos generar realidad propia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que no generan su propia realidad están faltas o sea, les falta la parte divina. Sí y no, o sea, no es que les falte, pero no la tienen activa, o sea, no la están usando. La parte divina Ujú. siempre va a estar, o sea, va a estar porque es engendrada con lo que tenemos como en base, se engendra la parte divina, pero hay que generar un desarrollo para que podamos tener una realidad acorde a lo que nosotros queremos lograr. Si Ujú. nos ayudamos de todos los años actuales, como años actuales me refiero, por ejemplo, a los últimos 100 o 200 años, todo Ujú. lo que se vio, todo lo que se enseñó, fueron llevando a que la humanidad esté cada vez más dormida, no cada vez más despierta. Entonces, Sí. esto de generar realidad propia quedó oculto, quedó en el oculto, Ujú. quedó en Claro. lugares donde hay que profundizar, donde las religiones lo llevaron a lo diabólico, ¿sí? Ujú. Lo oculto, lo diabólico, fíjate que si yo te digo lo oculto, va de la mano, o sea, si le preguntas a cualquier persona qué piensan de algo oculto, es por el lado donde no funciona lo que tenemos como realidad, sino que funciona justamente esto que estamos mencionando, lo relacionado al diablo cosas referentes a Sí. maldad. Y eso es Maldad, totalmente, exacto. totalmente lejos de funcionar de esa manera. Pero ¿qué pasa? De esa manera, eso iba a quedar cada vez más que más oculto. Es oculto, claro. Entonces, esto es la forma de poder adoctrinar una sociedad donde los paradigmas imperantes, que ya los conocemos, eh, tengan rigor y rijan sobre cada uno de nosotros. Claro, Entonces, impidiéndote generar esa realidad esa, propia. Ajá. exactamente. Porque te están diciendo que tienes que ir a trabajar, tienes que ver la televisión, tienes que hacer tales y tales cosas y no te cuestionas que tú realmente quieres hacer otras cosas en la vida o que la vida es mucho más grande que solamente realizar esas actividades que te plantea el sistema, ¿no? Sí, Pero claro. continúa, mi querido. Mucho Sí, más, es mucho más. Y aparte, esto, gracias por la aclaración, porque no solamente es mucho más, sino que todo lo que, las actividades que vos bien mencionabas, casi te diría que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, no tienen que ver claro. con lo que uno busca interiormente. Lo que Ujú. pasa es que está con un disfraz de una personalidad que, bueno, en este punto los griegos lo dejaban bien en claro cuando Ujú. llamaban a la persona, Ujú. persona. Fíjate que la persona es per y algo que suena, ¿sí? Ajá, O sea, es una máscara. Bueno, lo que bien se conoce como máscara. Es una máscara que sí, sí. se mira por un agujero. Entonces, Sí. esto está clarísimo desde el término griego. Pero fíjate que oculto, ¿oculto en qué? Oculto en si uno no desmenuza la etimología, si no desmenuza la palabra. Es lo mismo que hicimos con la palabra realidad, que fuimos desmenuzando el res y la revis, viendo que uno iba de la mano con otro. Para que la sustancia siga el res, tenemos que darle Ujú. determinadas órdenes. Para darle esas órdenes
necesitamos que estar vacíos para poder llenarlo de órdenes que puedan ejecutarse correctamente hacia dirigirnos a donde queremos, a tener ujú, fijo un resultado, decidirnos por tomar un camino y llevarlo a cabo. ¿Sí? No te olvides que lo hemos mencionado, pero en Cristo se ve plasmado totalmente. Él tenía ujú, una realidad que nadie se le iba a quitar. Tenía dos sangres totalmente buscadas para que sea rey. Y era tener sangre ujú, davídica y de arónica. La tenía las dos. Mismo ujú. su familia estaban, eh, lo miraban como loco porque no entendían qué quería hacer. Y esto acá estoy hablando de un saber no religioso, ¿no? Es un saber totalmente oculto de lo que estamos hablando, en donde no se deja ver esto de Cristo, porque no conviene ver al Cristo No, como sí, hombre. ¿Sí? claro, claro. Viene a verlo como divino. Y lo que hizo Cristo de excelentísima manera es que su divinidad salga en él para conducir el camino. Pero la Ujú, divinidad, acordémonos que está en uno, está claro. en cada persona interna, Cada ser. exactamente, y en cada persona interna para poder desarrollarla y decidir quién es el que va a seguir, el que va a dar las órdenes y hacia dónde, o sea, hacia dónde me voy a dirigir y quién va a dar la orden del camino que voy a entramar. Ujú, Y valga la redundancia, el entramado, que es todo lo que nos va rodeando, si nosotros decidimos coherentemente con los pasos que ya hemos visto anteriormente en los videos, pero nos decidimos, nos formamos de una idea, eh, y claro. nos dejamos llevar por eso que se nos aparece como idea principal hacia Ujú, conducirnos hacia ese camino y hacia buscar un resultado concreto y conmensurable, eso sin duda va a poder producirse en base a una persona que tenga un vaciado desde donde se llena, se completa con estas nuevas órdenes. Esto claro. es como una máquina, Vane. No Sí, podemos sí, sí. generar una realidad propia desde un lugar decidiendo o dejando decidir a un psiquismo preestablecido por los paradigmas imperantes. ¿Por qué? Porque nos Claro. va a remitir a, si yo quiero viajar o si quiero crear una casa, me va a permitir generarlo independientemente de donde esté parado. No. ¿Por qué? Porque el paradigma imperante de la economía me va a decir si tengo o no tengo dinero. Claro. Sí, 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 sí. El paradigma de la política me va a decir si puedo o no puedo generar algo. Entonces, ¿qué es donde nosotros podemos actuar para generar esa clave que da a la persona para poder generar esa realidad? Es justamente trascender ese, ese ego, trascender ese paradigma. Entonces, agarrarme desde un lugar donde yo me dirijo hacia generar la casa, no desde si tengo o no tengo dinero, sino Ujú, desde el propio objetivo de generar la casa. Entonces, claro. ahí es donde empiezo a vaciarme de los paradigmas que me generan una realidad que no quiero Ajá. para poder llenar de otro paradigma, que puede ser, por ejemplo, el paradigma de la magia, generando Sí, algo nuevo en mí que se dirija de una manera en la que no estoy acostumbrado, pero que tenga como objetivo principal el resultado. Y no como claro, objetivo principal un recurso como el dinero de si tengo o no tengo. ¿Sí? ¿Queda claro claro. eso? Sí, sí, el que debo de tener este medio para lograr ese fin, porque ahí estás en ese paradigma. Como
pues sí, la gente te puede decir, ay, pero es que ¿cómo entonces voy a comprar la casa? ¿No? Ahí te estás ya limitando a que debes de tener dinero. O Porque sea, eso, es ujú, pregunta del ego eso. El exactamente, cómo es pregunta del ego. exactamente. Exacto. Y ahí, entonces, sigues sin observar eso que está oculto, porque tú te estás rigiendo, lo único que estás viendo es ese paradigma de no, si no tengo dinero, no lo puedo hacer. Ya, ahí te estás limitando, ahí limitas tu creatividad, ahí limitas tus oportunidades, ahí limitas tu posibilidad de poder observar esas claves ocultas que te dicen, puedes empezar resolviendo otras cosas antes de decir, necesito dinero para conseguir eso. O sea, si Sí, revisas antes, si utilizas lo que es el res y el revis de lo que has estado hablando, te vas a dar cuenta de que hay más posibilidades. ¿Cuáles? No tengo idea, no tengo idea cuáles vayan a ser para cada persona, pero de que las hay, las hay. Si tú solamente te quedas en ese paradigma, ya te fregaste. Es como decir, no se puede. Y si dices claro. no se puede, no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer, ya. Ahí te quedaste, te Sí, limitaste. sí, Dale. porque aparte voy a usar esto que acabas de mencionar, porque acá hay algo que es interesante de ver. Siempre tratamos de resolver la situación. Entonces nos decimos, bueno, pero para resolver esto, generamos ideas para resolver, desde, desde ver el problema, queremos resolver y no funciona, no funciona. Sí, ¿Por qué no funciona? No funciona por algo claro. Querer resolver algo implica que ese algo tiene que estar creado. Entonces, ajá, yo te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Resolver un auto que ya creé? O sea, yo genero un auto ujú. y me encuentro con que tengo un problema en el auto. Tengo que resolverlo. Entonces la pregunta ¿es más fácil resolver el problema en el auto o disolver el problema cuando imaginé el auto? Exacto, disolverlo. Sí, sí, Exacto. sí, Bueno, entonces sí, esto es claro, ¿sí? Que estamos sí, siendo claros. Entonces, sí, sí. en vez de resolver, que estamos, Ajá. al resolver, estamos interactuando en el concepto real, ¿sí? Sí, Entonces, claro, en sí, el ya. real, donde la realidad ya está plasmada, tengo que mover tuercas, tengo que mover mangueras en el caso del auto, tengo que mover correas, tuercos, todo lo que involucre a la modificación que tenga que hacer para resolver ese problema. Pero si Claro. ese tema lo disuelvo en el imaginario del auto, eso es inmediato. Ajá, claro, Por eso es la claro, importancia de generar la disolución y no la resolución de las cosas. claro. Esto lo quería mencionar Sí. porque es algo muy importante a tener en cuenta cuando uno formula desde Ujú. una idea, desde un imaginario. Entonces, Sí. vos me decís, y pero entonces, ¿qué pasa? Eh, no puedo tener un desvío, no puedo generar. A ver, podemos tener desvíos, pero esto es claro, cuanto menos desvíos tengamos en la idea, más claro Mejor. el camino que nos Sí, lleva al resultado. Y otra cosa sí, importante, para generar una realidad, no puedo generar una realidad si tengo un montón de ideas, pero no tengo un resultado. ¿Por qué? Porque claro. tener un volumen de ideas totalmente descontroladas, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué Ujú. resultado? Lo que hablábamos un Sí, poco fuera de cámara es hacia sí. dónde, o sea, qué resultado quiero yo de tal Ujú. cosa. Y en base a lo que quiero, genero esa idea que va a ser un punto de inicio y un punto de llegada. Ujú. Y no nos olvidemos que siempre partimos de algo fallido, Ujú. ¿sí? Entonces, a partir de generar algo fallido, es donde yo voy a poder disolver en la idea lo que va a generar con la palabra una plasmación
hacia donde yo me voy a dirigir y desde donde yo me voy a dirigir, plasmándolo con el verbo. Ujú, ¿Sí? claro, Ese logos del que hablábamos en algún momento. No nos sí. olvidemos que logos tiene implícito la luz, o sea, significa luz y sonido. Ujú, Entonces, es eso que emano por la boca, con la palabra, es lo que me va a dirigir hacia ese resultado que yo previamente ya generé en un imaginario. ujú. Pero es Exacto. Generas en el imaginario, lo pronuncias y se materializa. O sea, con su exacto. respectivo proceso, ¿no? Ajá. Sí, sí, y Ujú. aparte, obviamente que tiene que ver este, con un imaginario acorde, vacío, Ujú. lo que no quiero, o sea, porque primero tenemos que saber lo que no para poder ingresar lo que sí, y es desde Exacto. donde yo me voy a dirigir. Pero sin eso no Ujú. existe, Claro, claro. ¿sí? Sí, exacto. Ujú. Un poco Dime, lo dime. hablábamos, lo mencionábamos la vez anterior con el ejemplo del microcosmos y el macrocosmos, cómo tiene que estar el microcosmos bien plasmado para poder dirigirnos a un macrocosmos que responda, Ujú. ¿sí? Exacto. Sí, ok. Me querías decir algo, Vané. Sí, pero ya se me fue, ahorita me acuerdo. Ok, Síguele, ok, síguele. ok. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, todo parte desde este lugar que estamos hablando y, y, por ejemplo, no nos olvidemos que mismo el Viejo Testamento lo plasmaba en la conjunción de luz, palabra y pensamiento. Eso era lo que significaba el Dios. Dios significaba Claro, justamente eso, luz, palabra y pensamiento. claro. Ah, ya me acordé. Dime Que entonces. algo también, sí, sí, que algo también súper importante es como tu estado emocional, ¿no? Sí, Lo que emocionas también es parte de ese motor que hace que se muevan las cosas, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes decir, ay, sí, yo quiero este resultado que sea una relación bonita o un buen trabajo o lograr este objetivo, pero estás como todo estresado, todo, dices, ya tengo la idea clara, la puse en palabra y todo, pero no estás emocionando de una manera adecuada. Estás en estrés, estás criticando gente, estás, pues sí, desenfocando como toda esa energía, ya la desvías, ¿no? Ahí se rompe como ese rayo láser para poder alumbrar ese objetivo o direccionarte hacia ese objetivo, ¿no? ¿Qué es lo sí. que pasa con la emoción? Ujú, Sí, a ver, obviamente que lo que es emocional va a dirigir, pero en el momento de la idea y en el momento de plasmar la palabra es previo. O sea, lo que ujú, sería la parte de las emociones sería el paso posterior a la palabra. O sea, ujú, y acá hay algo, gracias por mencionarlo, porque es algo bastante interesante de llevar a cabo, porque las emociones, los sentimientos, son lo que creemos que vienen dado, ¿sí? Y lo que en ujú. realidad tenemos que hacer es aprender a cómo queremos sentirnos con eso que Claro, estamos sí, mencionando que sí, previamente surgió de una idea, ¿sí? Por eso digo que es sí. el paso siguiente de plasmarlo con la palabra, Ok. porque cómo yo me quiero, entremos un poquito en el terreno este de las emociones, cómo yo me quiero sentir es lo que tengo que plasmar para poder mencionarlo de una manera, esa idea que me va a generar esa emoción determinada. Pero no es que Ujú, lo que plasmo genera la emoción. O sea, cómo yo me ujú, quiero emocionar es una pregunta que me tengo que hacer yo. ujú. Entonces, si yo no puedo generar la emoción con la que yo quiero sentir, no voy a poder generar todo el resto. Y eso me Claro, lo van a mostrar en el paso siguiente las señales. Entonces, claro. hasta ahí abarcamos todo un primer tramo donde, en cierta forma,
puedo moldear las cosas para darle forma a donde yo me quiero dirigir. Una Ujú. vez que yo paso estos pasos iniciales, ya prácticamente se vuelve vertiginoso el resultado. O sea, ya se vuelve Ujú. con lo que ya explicamos del plasma, se vuelve tan acelerado Ujú. que es casi imposible frenarlo. Entonces, Ya. ¿dónde voy a frenar? Voy a frenar ya en un desvío muy progresivo y voy a generar un resultado que no voy a estar de acuerdo. Ah, Entonces, bueno, y viendo ya ese resultado que no estás de acuerdo, entonces dices, güey, no tuviste, o sea, no tuviste esa como claridad en cuanto a tu palabra, tu emoción y tu caos de ideas, no fue adecuado, o sea, no lo hiciste bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ah, hubo algo en lo que estuviste fallando, porque claro, encontraste un resultado caótico, desfavorable o como sea, ¿no? Algo que no querías. claro, porque Ujú. hay que aprender a sentir lo que queremos verdaderamente sentir. Así como hay que aprender a hablar, tenemos que aprender a Ujú. sentir. Y esto Sí, es así. O sea, no se va a generar realidad propia eh, diciendo, bueno, pero me siento así. Hoy me levanté así y me siento triste. Pues, está bien, eso sí, es viable. Yo puedo levantarme y por algo que ha sucedido el día anterior o lo que sea, me he levantado con esa tristeza. ujú, Pero automáticamente me levanto, puedo decidir no exacto. seguir sintiéndome triste a partir de ese inicio de día. Entonces, ¿qué voy Ujú, a hacer? Voy a hacer determinadas cosas para decirle a mi estado, a mi psiquismo, cómo yo quiero sentirme, desde dónde quiero partir sintiéndome para poder cambiar esa emoción que en este caso era de tristeza. Entonces, ujú, a veces uno puede generar alegrías, otras veces puede generar pasigüidades, o sea, si la situación requiere que yo esté enérgico, debo tener la posibilidad como mago de poder claro, cambiar a un estado enérgico para lo que requiere la situación. Pero si la sí, situación requiere que yo esté un poco más introspectivo, entrar en mí, ser un poco más pensante, estudiar un poco más la situación, también tengo que generar eso. ¿Por qué? Porque si no, en el momento que tengo que entrar en una situación así, estoy verborrágico y estoy totalmente explosivo, los resultados no van a ser favorables. Voy a generar claro. situaciones que no me van a llevar a un resultado favorable. ¿Está claro? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, porque también, o sea, hay que estar conscientes de que se piensa, como decías tú, que las emociones ya vienen de por sí y que te las dan las circunstancias externas. Y no, en realidad tú las gestas, de ti salen las emociones, así como los pensamientos, así como tu elección de paradigmas y todo. O sea, no es algo que se dé por sí y ya no puedes hacer nada y es incontrolable. Al contrario, eso es también parte de un paradigma que nos ha limitado para poder generar realidad propia. Y al entenderlo, tú dices, ok, puedo entonces tener el siguiente paso firme y lo voy a poder yo dar. Y si estás viendo que no estás obteniendo esos resultados, tienes que regresar y revisar qué es en realidad lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y cómo estás hablando en su orden, ¿no? En específico, Exacto. para entonces decir, ah, ok, y así te vas conociendo y vas sabiendo cómo operar desde ti, cómo tú hacer esa operación, ¿no? No de las circunstancias que te vienen en la vida. Uh-huh. Sí, sí, Exactamente. sí. Sí, sí, es así y es el camino a seguir. Podemos ampliarlo muchísimo, pero con esto creo que queda más que claro esta última pregunta. Se puede hacer Uh-huh. una especie de cierre hacia donde nosotros estamos yendo con el estudio de la palabra revís, que llevamos ya varios capítulos. Vamos a seguir dirigiéndonos con esta saga, pero podemos incorporar algunos conceptos más, como por ejemplo lo que es el concepto de tiempo, que Estaría. está interesante
vamos a dar un ingreso en lo que queda de este encuentro y después seguramente vamos a desarrollarlo en algunos encuentros más. Pero esto es clave porque tiene que ver, y por eso me gustaba vincularlo a la realidad, porque tiene que ver el tiempo con lo que nosotros llamamos realidad. La realidad Ujú. para nosotros es conmensurable en un tiempo, ¿sí? En mi realidad hoy es así. Mi realidad, Sí. plasmamos ese tipo de términos. Entonces, hay cuestiones fundamentales de poder comprender conceptualmente los tiempos, empezar a ver cómo el tiempo empieza a interactuar de forma lineal. Hay un tiempo, antes de explayarnos un poco en este concepto, si yo te pregunto, Vané, eh, ¿cómo vos considerás que es el tiempo? ¿De qué forma lo podrías plasmar? ¿De qué forma podrías decirme, mira, para mí el tiempo es así? Pues mira, en esta etapa en mi vida, la verdad es que el tiempo ya se ha hecho como, ya no lo percibo como lineal, ahorita, en esta etapa de mi vida, ¿no? Sí, Antes sí, o sea, sí era, pero ahora ya no, porque he vivido cosas que me han hecho tener una percepción diferente, porque de pronto siento como si el tiempo se estirara así muchísimo y pudiera, o sea, yo he sentido como que he vivido en 3 días y como si hubiera pasado un mes, haz de cuenta. O sea, tengo esa sensación. ok, O que de pronto regreso en mi mente a cosas que sucedieron antes, en el sí. pasado, y digo, no mames, o sea, siento como que, o sea, no sé, pasó un año y yo siento como si hubieran pasado 20. O sea, es ahorita Sí, sí, esa percepción que... la ampliación, eso, que en un momento habíamos hablado un poco, eso ¿Te es acuerdas? Sí. eso es el concepto de ese tiempo a nivel cuántico, ¿sí? Mm, mm, Pero eso está inmerso en una línea de tiempo, por llamarlo de alguna manera. Está ok, inscripto en una línea de tiempo. Entonces, ajá, pero para poder manejar el tiempo, ajá, a ver, a lo que voy puntualmente es, en tu ejemplo, que es recontraválido, nos da una ajá, muestra de esto. Un tiempo ralentizado y un tiempo que ajá, para la mayoría del ser humano es un tiempo acelerado. O sea, a todo el mundo le pasa volando. O sea, te dicen, ya estamos en julio. O sea, falta un poquito más y estamos poniendo los arreglos de Navidad y Año Nuevo. O sea, ajá, todos los años son sí, iguales. Entonces, sí. ese tema lo estamos conmensurando en dos conceptos diferentes, pero que no deja de ser en una línea temporal. Eh, Ajá, ok. Esto de la aceleración del tiempo tiene que ver con el tema del plasma, que ya habíamos hablado en episodios anteriores. Pero para incluirnos en esto puntualmente, el plasma, propiamente dicho, es lo que acelera el tiempo. Y todo lo que Mm, está en la revis de cada uno, yendo a la parte de la revis de la realidad, se plasma a ujú, una velocidad mucho más alta a la que vos podés responder, o sea, la que vos podés hacer, ¿sí? ok, Y acá entramos en el terreno de este concepto donde nuestro cerebro no interpreta el tiempo de manera igual exacto. y nuestro propio cerebro no interpreta de manera igual tanto llevándolo al hemisferio derecho como al hemisferio izquierdo. Ok, El hemisferio izquierdo es propiamente el que interpreta como tiempo lineal, de pasado, presente y futuro. ok. ¿Sí? Y el hemisferio derecho es el que interpreta un concepto de tiempo que vamos a incluir ahora, que sería Mm, lo que se llama el tiempo circular. ajá. Y acá vamos a detenernos un poco porque eh, el tiempo circular es un poco raro de verlo, pero con el correr de la explicación nos vamos a dar cuenta que es en realidad un concepto mucho más eh, hecho carne nuestro
de lo que queremos. Ujú. Creemos que es algo totalmente imaginario, pero es bastante más real de lo que nosotros nos podemos imaginar. Primero, dando un poquito la inicial al tiempo como lineal, que es pasado, presente y futuro, tenemos que ver que el pasado, si nosotros queremos hablar de un pasado, es algo anterior, ¿verdad? Ajá. Queremos hablar de un presente, es algo que está sucediendo en este momento. Y si queremos Ujú. hablar de un futuro, es algo que todavía no llegó, No sucede, ajá. está sucediendo en este momento. Sí. Esto, que es el tiempo lineal, combinado con el tiempo que vos diste el ejemplo, es Ujú. donde nosotros vamos a meternos en estudio para poder generar un manejo del tiempo donde nosotros estemos como eh, accionarios de ese concepto temporal. O sea, lo explico de esta Ajá. manera. Si yo quiero entrar en el tiempo lineal, puedo hacerlo. Si quiero entrar en el Ujú. tiempo circular, puedo hacerlo. Y si quiero hacer que mi tiempo se achique o se acelere, también puedo hacerlo. Ok. Esa es la forma de manejar el tiempo como divinidad, como magos. O Ajá. sea, como hacer la realidad propia. Yo puedo Sí, sí, sí. dirigirme al tiempo en base a cómo yo quiero que funcione. Ujú. Fíjate que entramos Ya. siempre en un concepto donde lo que hace a la realidad propia es dirigirnos hacia ese algo y ese algo tener dominio y control de eso que estamos manejando, no dejarlo al azar. O sea, el azar va a Sí, funcionar sí. porque el azar está entendido en el hinduismo está entendido como divinidad, el azar. Todo lo que a la persona le sucede como suerte es porque Ajá. anteriormente ha efectuado de una manera divina para que la suerte, los dioses, estén con él y genere Claro. así su propia realidad. Ese resultado, ajá. Sí, sí, Exacto. sí. Pero si yo no Claro. genero eso, no va a suceder eh, absolutamente nada de lo que yo quiero. Pero para Ajá. eso necesito entrar en este concepto y entender de qué forma manejo el tiempo lineal y circular para poder generar esta realidad. No nos olvidemos que tenemos un tiempo de dioses, un tiempo humano y un tiempo que va a formar esa unión entre los dos, que me va a efectuar que yo pueda generar esa realidad propia en el tiempo que yo quiera generarla. Entonces, esto lo damos como un inicio a generar una nueva charla, porque ya con lo que queda Órale. de tiempo la vamos a generar seguramente en el episodio siguiente, pero Ujú. sí me parece interesante hacer esta unión de los tres tiempos para ver cómo vincularlos con la realidad y cómo generar con estos tres conceptos y dirigirnos hacia donde nosotros queremos dirigirnos.